Buenas noches, bienvenidos a este lunes Bajo la Lupa, propuesta de Noticias Paraguay como cada semana. El gusto de poder saludarles y compartir con cada uno de ustedes, por supuesto. En un ratito presentamos a los invitados. Ahora quiero saludar a mis compañeros. ¿Cómo le va, Estela? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. Alfredo, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Andrés Riquelme, ¿cómo está? Hola, Carlos. Muy buenas noches. Mi respeto a los televidentes. El vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay, el señor Manuel Riera. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. Gracias por venir. No, gracias. Muy gentil. Por la invitación, muy amable. El señor Fidel Zavala. ¿Cómo Buenas anda? noches, Carlos. ¿Cómo Bien. está? Muchas gracias. Alfredo, Estela, Andrés, Manuel, un gusto, realmente. Bueno, ¿y de qué podemos hablar esta noche? Y podemos hablar de varios temas para poner bajo la lupa, pero quiero decir algunas cositas antes de desarrollar el tema. Se proclamó o se proclamaron las candidaturas en la Asociación Nacional Republicana del Partido Colorado. Mario Audo Benítez en su discurso habló, Horacio Cartes esta noche. Habló, porque estábamos hablando esta mañana de que los oradores iban a ser Aliana, Cartes y Mario Audo Benítez. Bueno, y leíamos... El programa oficial, dijo Estela. El programa oficial, y bueno, ahí se confirmó plenamente. Habló primero Aliana, habló el presidente de la República, Horacio Cartes, y Mario Audo Benítez, y pidió extirpar a los corruptos del Partido Colorado. ¿Se van a quedar sin lista? No, la lista, me preocupa la lista, hasta las 3 nomás se dio senadores hoy. Fue una frase que iba así con la mano para que da su certificado. El 5 grados de Porque soledad. el 5 era el problema. Pues. El 5. Entonces dijeron, tenemos muy poco tiempo, hasta el 3 nomás vamos a dar hoy la proclamación. Es para no llegar a González Daer. Claro, es una solución. Eso es Pilato, ¿verdad? Bueno, el Papa llegó a Chile. Sí. El Papa Francisco, y en el trayecto llegando a Santiago de Chile, pasando territorio paraguayo, envió un mensaje al presidente de la República, al señor Horacio Cartes. Tiene mucho afecto y mucho cariño a Paraguay, y por lo visto mucho afecto y mucho cariño al presidente de la República, también de nuestro país. Llega a una Chile quebrantada, convulsionada, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolló. Esto es ahora en Chile, la presencia del Papa Francisco. Estas son imágenes en vivo que recibimos, señal internacional, alianza informativa que compartimos, por supuesto, con ustedes. Estamos viendo estas imágenes. Decía que ayer, por ejemplo, sorprendió a los chilenos la información de que quemaron una iglesia. Sí. Y dejaron algún escrito que decía, aquella iglesia que arde es la que más brilla, en protesta por una serie de situaciones que se ha dado también con la iglesia chilena. Así es. No es la primera vez que queman una iglesia en En Santiago. Santiago. Estuve leyendo una estadística publicada ayer en uno de los diarios sobre la imagen positiva que tiene la población del Papa. Y el Papa tiene, entre todos los países de América, la imagen más positiva en Paraguay. Son los paraguayos los que más valoran la figura del Papa. El Papa. Y son justamente los chilenos, el país que está visitando ahora, con Uruguay, los que tienen la imagen más crítica. Y decía en una de sus últimas expresiones el Papa, antes de salir de Roma, los países, hay que entender que los países están al borde de una guerra, entre otras cosas. Declaraciones del Papa Francisco. Imágenes en vivo, televisión internacional. Chile recibe al Papa Francisco y se prepara Perú, que sufrió un sismo de casi 7 grados de intensidad en las últimas horas también. Bueno, este tema que tiene que ver con la humillación, la indignación, la impotencia probablemente. Fidel Zavala mejor que nadie para hablar de una cuestión como esta. Tuvimos ocasión de charlar largo y en más de una ocasión, Fidel, pero creo que vamos a coincidir todos. Qué manera de burlarse de una familia. De humillar a una familia. Y de humillar realmente. a una familia, ¿verdad, Fidel? Sí. Porque ya la indignación y la humillación también en tu caso y en otros casos, pero este caso creo que llegó al límite. Sí. Yo realmente, Carlos, bueno, mi caso es algo especial porque yo viví eso y comenté en alguna oportunidad, no sé en cuál programa, que cuando fallecieron los Nato, el matrimonio Nato, sentí muy de adentro todo, porque en algún momento, cuando yo estaba en cautiverio, le digo a ellos, ¿y qué pasa si hay un intento de rescate? ¿Verdad? Me dice Osvaldo Villalba, vos no tenés que acompañar sí o sí, nosotros te vamos a defender. Ahora, si querés correr,
nosotros te vamos a justiciar, ¿verdad? Y es lo que le ocurrió a los natos, ¿verdad? En algún momento hubo un encuentro con miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta y los natos no pudieron acompañarlos y finalmente terminaron ajusticiándole, ¿verdad? Y con el tema de... No, pero perdón, Fidel, ellos te decían que para preservar tu vida tenías que estar al lado de ellos. Así mismo. Pues así si mismo. había un enfrentamiento, digo. Sí, así mismo. Y si yo quería tener una reacción contraria, ellos me iban a ejecutar, ¿verdad? Y sentí tanto con lo de NATO, ¿verdad? Porque me di cuenta que efectivamente ellos no estaban hablando en broma, ¿verdad? No hablaban en broma. Entonces, ahora con lo de Abraham, realmente sentí de cierta manera, ya había ciertas sospechas sobre su destino, ¿verdad? Pero en la forma en que se da, en una forma burlesca, ¿verdad? Finalmente, nuestras fuerzas de tarea conjunta que tienen que estar ellos brindando seguridad, finalmente van ellos por indicaciones del grupo guerrillero a desenterrar un cuerpo, no le quedaba otra, pero no es lo que uno espera, ¿verdad? Envuelto en una hamaca y todo el calvario que tuvo que pasar esta gente, ¿verdad? Porque le hicieron entregar provistas, pagaron, el Estado los dejó abandonados porque en ningún momento lo asesoraron. Ahí, Fidel, yo quiero hacer unas precisiones. A nosotros nos aseguraron que la familia nunca entregó víveres presionada por el EPP. La familia Fer. La familia Fer. La familia Fer. Ahora, de que le engañaron, le extorsionaron, le mintieron, pero hay gente que está condenada inclusive por ese tema. Pero le sacaron una cantidad de dinero que, bueno. Pero quiero preguntar con relación a Fidel Zavala. Cuando a Fidel Zavala le llevan los del EPP, ¿hablaron en algún momento de un monto, por ejemplo, 20, 30 mil dólares y lo dejamos libre? ¿O definitivamente le dijeron, como usted nos dijo también, ropa y revista porque va a estar muchos días con nosotros? Así mismo. No, en ningún momento se habló de una cifra, un secuestro express, vamos a decir. Porque en el caso Fer, la Fiscalía habla de eso. Dice que le habían pedido 20 mil dólares y no llegaron en tiempo... Yo tengo mis sospechas. En realidad, los únicos que van a saber la verdad son los que participaron. Hoy uno de ellos no está y el resto del grupo armado está... Bueno, pues están... sí, están campantes, ¿verdad? Si ellos tenían la información de dónde estaban es porque ellos sabían, ¿verdad? Yo siempre digo de que esto, ellos tienen una estructura y no lo digo yo, ¿verdad? Así está organizada la FARC, así se encontró, esto está escrito en el manual del EPP que se encontró en el campamento de Alejandro Ramos. Ellos tienen un brazo político, un brazo militante y un brazo militar que es el brazo armado, ¿verdad? El brazo político, todo el mundo sabe de dónde, cuál es el origen de ellos, ¿verdad? Terminan armando un partido que se llama Patria Libre, ¿verdad? Participan de las elecciones, inclusive Alejandro Ramos, que fue mi guardia bueno, ¿verdad? Él fue candidato, él es era miembro de la OCN, Organización Campesina del Norte. Y que supuestamente hoy le tiene a Urbieta. Fue secretario general de esa organización y fue candidato número 2 a diputado por el Partido Patria Libre, ¿verdad? Entonces, es el brazo político. Cuando yo digo el brazo militante, ¿verdad? Son los campesinos de día y los guerrilleros de noche. Con esto hay una fina línea, una delgada línea que me gustaría separar. No quiero desvirtuar la lucha campesina. Hay reclamos que son justos, hay reclamos que son verdaderos, pero también hay organizaciones que están radicalizadas y son funcionales y acá, ¿verdad? Tenemos que comenzar a mirar en una visión integral, ¿verdad? Porque hay ONGs que están funcionando, que son funcionales, ¿verdad? Entonces, ahí uno se explica, porque, y quiero terminar esto, ¿verdad? Cuando entramos un poco en confianza con ellos, Alejandro Ramos era un tipo muy, muy preparado intelectualmente en relación a gente que tenía mayor jerarquía que él. Y le pregunto, ¿y cómo es este tema, verdad? Los otros tenían fusiles automáticos, granadas, pistolas automáticas, y Alejandro Ramos un mosquetón y un revólver, y me decía, es un tema de mérito, ¿verdad? Y cuando se lo mata al docente Ortiz en Cidepar, yo veo el anticipo jurisdiccional de la viuda, y ella dice, perdón, reconozco perfecta. Perdón, Alejandro Ramos es el que estamos viendo ahí a la mitad de la pantalla, ¿verdad? El que estaba con el walkie. No, ese para mí que es Cristal Domínguez. No, ese es el que estaba con el walkie, es Villalba, creo que. Osvaldo Villalba, sí. Bueno, lo que sigue es un tema de mérito, ¿verdad? Y la viuda dice, reconocí perfectamente a las dos personas. Quien señalaba con el dedo era Gabriel Zárate Cardoso, una persona de menor formación, pero de mayor rango.
Y quien disparó el arma, Alejandro Ramos. Esa es su prueba de fuego, eso es su mérito. Por eso muchos de los ataques a la comisaría, muchos de los disparos a la comisaría, muchos de la colocación de bombas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es hecho por el grupo logístico, ¿verdad? Que hacen su prueba de fuego. Y yo creo que el grupo logístico o el grupo que estaba preparándose pasó su prueba de fuego con el secuestro de Abraham y lo tenía que entregar al grupo grande y por algún motivo algo ocurrió. Y no le entregó al grupo grande. Esa es una percepción. Una percepción mía. Es una percepción. Antes de hablar un poco con el señor Riera, ¿podemos poner a pleno estas imágenes? Porque, Fidel Zavala, yo sé que vimos 1000 veces, pero qué humillante que es esto. Este es Osvaldo Villalba. Él es Osvaldo Villalba. Ya. Para mí refleja ahí la perfecta operación militar que tienen, ¿verdad? Cómo recogen el dinero es impresionante. Pero no, lo que a mí me duele es que el sacrificio, el esfuerzo de tantos años de una familia, de una persona, ellos lo reciben como si fuera que es... y sí, lo que pasa es como dice la gente que vivió esto, vas a hacer cualquier cosa con tal de recuperar la libertad de tu familiar, de tu ser querido, de tu amigo. Así mismo. Y miren lo que es esto. Esto es de ingeniería. Ahí hubo mucho también lo de Fidel Zavala para no exponer a su gente, ¿verdad, Fidel? Sí. Por eso se hizo a través de un avión. Sí. Quien sugirió, ¿verdad?, para precautelar un poco la integridad de mis hermanos, ¿verdad?, la manera que se tenga que hacer el pago del rescate, quien sugirió fui yo. Ahí viene Y después de 60, 70 días me llega Osvaldo Villalba y me dice, aquello que vos dijiste, ¿cómo es? Ahí está. Ahí está. Y revisan y así se habría craneado. Ellos primero verifican y después le dan el ok. Ahora, Fidel, ciertamente acabas de contar cómo te parece a vos que ocurrió lo de Abraham Fer, en el sentido de quiénes fueron, un grupo no muy especializado. Eso es una percepción mía, claro, es una una hipótesis. especulación, ¿verdad? Una hipótesis. ¿Cómo te imaginás que, habiendo vos vivido la experiencia, en qué momento él fallece? ¿Inmediatamente, un tiempo después? ¿Cuánto tiempo lo pudieron haber tenido este grupo de menor rango, digamos? Mira, yo creo que, según el informe forense, no hay bala, no hay nada, ¿verdad? Él era una persona, por lo que se comentaba, que tenía problemas del corazón y tenía problemas de ¿cómo se llama? De presión, ¿verdad? Presión alta. Presión alta. Arterial. Y bueno, una persona en su situación, ¿verdad?, con su estado, ¿verdad?, bajo las condiciones, porque en algún momento uno tiene que caminar y caminar y caminar, ¿verdad?, porque vos tenés que salir corriendo del área, ¿verdad? Y ahí no interesa si querés o no. Si querés o no, ¿verdad? Tenés que, si no tenés condiciones, yo creo que llevar a una persona propensa a, es complicado, ¿verdad? Para Manuel Riera, digo nomás, pasaron varios gobiernos. Magna María Mesa continúa, Osvaldo Villalba continúa, Manuel Cristaldo Mieres continúa. Apareció después, nos apareció esta Asociación Armada Campesina, ACA, ¿verdad? Que fue eliminada. Que fue eliminada. Después continúa, Alejandro Ramos se da el lujo de separarse y abrir otro frente, y también dice que se le atribuye a él, como Ejército Mariscal López, algo por el estilo, el secuestro de Félix Urbieta. ¿Qué tiene que pasar para que esto pare? Ustedes como Asociación Rural del Paraguay, como ganaderos que tienen a diferentes representantes en diferentes zonas y probablemente sean los más afectados. Sí, yo creo que sí. Yo creo que si no se entiende que este no es un fenómeno aislado, no vamos a resolverlo. Esto no es simplemente un divertimento de un grupo de gente que, utilizando ideologías socialistas, se arma para, qué sé yo, ganar dinero o cosas por el estilo. Esto está todo diseñado. Yo creo que hay que entender primero el problema de globalización. Para mí es más profundo que simplemente esto. Es decir, la globalización, en todos los estudios que se hicieron hasta ahora... Un ratito, parece que no se le escucha ver al señor Riera. Vamos a hacer un corte, pero quiero decir esto, porque digo nomás, ¿cómo pasa el tiempo? Nosotros tuvimos un sábado a la noche en un informativo de Telefuturo, después de la muerte de 8 militares en la zona de Arroyito.
¿Y sabe cuánto ya pasó de eso? Casi 1 año y medio. Y siguen pasando cosas, siguen sucediendo cosas, porque no solamente matan a gente que tienen en cautiverio, como a Cecilia Cubas, como el caso de Fer, como mataron a Lindström después de liberarlo inclusive, y como mataron a Nato y a su pareja, y como mataron a policías y a militares. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Y yo entiendo que algunos se preguntan qué hay que hacer con la Fuerza de Tarea Conjunta, qué tiene que hacer el gobierno, o ya tiene que esperar el próximo gobierno. De eso quiero que alguien me diga algo esta noche, por favor. Pausa y ya volvemos. 9:30, a ver si tenemos posibilidad de escuchar, y sobre todo que la gente escuche, porque nosotros que escuchamos nos parece muy importante y oportuno el planteamiento de Manuel Riera. Decía de que si esto tomamos repito, como un caso aislado... Claro, te repito, en mi opinión no se puede analizar esto como un caso aislado. Esto tiene que ver con un problema que en mi opinión arranca con la globalización. Es decir, la globalización trajo muchas cosas buenas al mundo, pero como todas las cosas de la vida tienen su lado malo. El peor lado de la globalización es que no logró acortar la distancia entre ricos y pobres, ¿verdad? Y en el informe Stiglitz, cuando analizaron el fenómeno del problema del 2008, llegaron a la conclusión de que el mundo tiene 2 problemas graves: el calentamiento global y la pobreza. Si no resolvemos estos 2 problemas, probablemente el mundo no va a terminar de resolver los conflictos que se están desarrollando, en algunos casos en conflictos aislados, conflictos confinados, pero ustedes fíjense que cada vez son más grandes. Esto de la globalización trajo la facultad de la libre circulación de personas y bienes por todo el mundo, pero así también se globalizó todo el crimen organizado. Es decir, el crimen, así como nos reunimos los abogados para resolver cómo manejar ciertas cosas al mundo jurídico, los criminales se reúnen para resolver cómo van a manejar el crimen organizado y tienen suficiente dinero en la droga como para manejar todo esto. Cuando se dan cuenta las fuerzas progresivas, entre comillas, de que hay que enarbolar un discurso que sirva para ganar el poder, para ganar la conquista del poder, hacen el Foro de San Pablo. 1990, Fidel. Sí. 1990, Fidel crea el Foro de San Pablo, y en ese Foro de San Pablo se reúnen todos los partidos comunistas socialistas. Y ahí se definen todas las estrategias. Fidel Castro, no Fidel Castro. Sí, Fidel Castro, pero por las dudas, Fidel Castro. Aclaremos. Fidel Castro. Bueno. En el momento en que ahí se empiezan a discutir las ideas de cómo conquistar el poder, lo único que existía en el poder era Castro, no había otro. Finalmente, el Foro de San Pablo hoy se convierte en un instrumento de poder que emite normas, reglas de comportamiento, de conducta, que permitieron que entre Venezuela, que entre Bolivia, que caiga Brasil, que entre Nicaragua, y todos los países están entrando en la línea del Foro de San Pablo. Y así como dijo Fidel, acá a menor escala, hay un ala política, hay un ala armada y hay un ala radicalizada o de logística y todo lo que quieras, ¿verdad? Bueno, ese modelo está replicado acá. Eso que dice Fidel es cierto. Le quiero sumar algo, Manuel. Aparte, ¿verdad? Aparte, yo creo que ellos practican el marxismo cultural, ¿verdad? Claro. Ellos están convencidos del camino, ¿verdad? Aparte de las armas, es tomar, o sea, debilitar todos los estamentos públicos, ¿verdad? O sea, tienen un libreto muy bien. Para partir de una premisa. Déjame terminar la idea, porque sí. ¿Por qué traigo la globalización a cuento? Porque el Paraguay no puede resolver solo este problema. Si el problema es mundial, están todos conectados. Ustedes dense cuenta que Maduro está sostenido por Irán en este momento. Entonces, si todo esto está unido, ¿cómo pretende el Paraguay resolver solo el problema? El Paraguay tiene que pedir ayuda internacional. El Paraguay tiene que aliarse con las fuerzas que están dentro de la ley para resolver este problema. Y si no lo hace, no lo vamos a resolver. Pero para eso, como siempre nos explicaron, el primer problema es terminar con la corrupción. Porque vos tenés que saber que el que está a tu lado es tu amigo y no un tipo en el que no puedes confiar. Nosotros tenemos un altísimo nivel de corrupción en la vida pública, en la vida privada, en las organizaciones de seguridad, y entonces
si no hay un liderazgo claro, como dijo Estela el otro día en su artículo que le felicité, ¿verdad? Porque yo creo que por ahí pasa el secreto. Necesitamos líderes y ese líder tiene que asumir la responsabilidad y el riesgo de tomar la decisión que corresponda, pero para hacerlo tiene que apoyarse en sus pares del mundo y pedir auxilio a Estados Unidos, a Colombia, a los israelitas, a quien sea, porque todo está conectado. Sí. Y el EPP es un problema, pero pónganse a pensar ahora en el Comando Vermelho y en PCC. ¿Y en esa teoría quién sostiene al EPP? Yo creo que el EPP está siguiendo el manual de la FARC y el manual de la FARC está perfectamente imbricado porque la FARC y todos ellos estuvieron en las reuniones del Foro de San Paulo hasta que recibieron una fuerte crítica en la época que Lula era presidente del Brasil y finalmente los dejaron afuera oficialmente. Pero realmente participaban de las reuniones del Foro de San Paulo y recibían las instrucciones y operaban de acuerdo a esas instrucciones. Y dense cuenta que la izquierda latinoamericana hoy en día está en retirada. El único lugar donde está más o menos y se tambalea es en Bolivia, ¿verdad? Entonces, no sería nada raro que un banco de pruebas sea Paraguay. Independientemente de que algunas cosas no estoy de acuerdo, pero me parece muy interesante que ustedes ambos comiencen por definir el problema correctamente, porque uno puede escuchar, el EPP no existe, el EPP no es una guerrilla, son un grupo de delincuentes comunes, eres un invento del gobierno que... No le quieren agarrar. No le quieren bueno, empezamos entonces por lo menos poniéndonos de acuerdo en que es un movimiento guerrillero con una base ideológica marxista, y con fines políticos. Leninista, marxista, leninista, maoísta, porque usa el campesinado y que eso. con fines políticos, ¿verdad? Así es. Independientemente de juicios de valor que se puedan hacer. Para la conquista del poder. Sí, exactamente. Porque hay mucha gente que parte luego de una definición equivocada y entonces todo el análisis es torcido. Así mismo. Y en consecuencia la solución va a ser... Por supuesto. También así. Así es. 100%. Pero con este diagnóstico, si acá Riera dice que en vez de que nosotros tengamos la tranquilidad de que esto va a parar a corto plazo, hoy estamos ante la posibilidad de que esto se extienda. Yo creo, Carlos, que se equivocaron ellos. Fíjense que en la FARC primero se hicieron de fondos y de recursos mediante la lucha armada. Y hoy, a través de Santos, firman esta paz que si entramos a analizarla, no deja de ser más humillante todavía de lo que nos imaginamos. Y en cambio en Paraguay hicieron al revés. Comenzaron por el brazo político, por Patria Libre. Patria Libre era, sí, Patria Libre. Arrón y compañía. Y les falló el tema, porque cuando Patria Libre se quedó sin recursos, hicieron los secuestros, ¿verdad? María Edith y la otra. Y ahora cambiaron. Ahora se fueron al modelo tradicional. Vamos a hacernos de recursos, vamos a hacernos de fondos, vamos a crear el terror, vamos a obligarle al Estado a reconocernos como una fuerza con quien tienen que sentarse a hablar. Por eso que es tan peligroso cuando el ministro de la Corte, Bajak, dice hay que hablar. Hay que dialogar. Hay que dialogar, ¿verdad? Y yo no sé si se puede hablar con la gente que está al otro lado de la ley. Yo creo que parte... ellos, el libreto de la FARC es el libreto que se aplica y lo siguen a rajatabla, y ese contacto con la FARC lo tienen desde la época, desde antes, o sea, Juan Martínez y muchos de ellos viajaron a Colombia durante el secuestro de Cecilia, estaba el cuentachiste y el cantagrillo, todo el mundo sabe que Reyes aconsejó al grupo, bueno, y en la FARC ellos como mecanismo para financiarse estaban los secuestros y después terminaron entrando en las drogas, ¿verdad? Y la FARC activaban y hasta hoy siguen activando políticamente, ¿verdad? Porque no puede ser que de la nada de repente le digan a cambio toma escaño, no, siempre tuvieron participación política. Y esa participación política fracasaron porque se les descubrió, pero lo único que hicieron es como el camaleón, cambiaron de color nomás, ¿verdad? Hoy tienen otros nombres y estarán en algunos otros partidos, ustedes hagan su investigación. Yo a donde quiero llegar es, nosotros, primero concuerdo con Menco cuando dice tenemos el análisis correcto, ¿verdad? Y segundo, yo creo que acá a nivel país nosotros tenemos que poner un poco de acuerdo en
qué modelo de país queremos. Si la gente está de acuerdo con el modelo que ellos plantean, ¿verdad? Vamos a quitarnos un poco toda la careta. Vamos a quitarnos las ONG que son funcionales, las organizaciones campesinas que son funcionales, los políticos que son funcionales. Miremos, quitémonos Fidel, la careta. Vos que estuviste adentro, diríamos, en los intestinos del EPP, hay una acusación siempre que sobrevuela sobre Fernando Lugo y el Frente Guazú. A criterio de Fidel Zavala, ¿esa acusación es real o es simplemente una persecución política al Frente Guazú? Mira, sería muy imprudente de mi parte, ¿verdad?, si no tengo pruebas suficientes a afirmar eso, Estela. Pero hay un montón, y esto no lo digo yo, esto es trabajo periodístico de mucho tiempo, ¿verdad?, que los vincula, ¿verdad? Cuando cae la camioneta de la OCN, justamente cae preso Alejandro Ramos con la hermana de Carmen Villable y compañía. Ellos estaban lejos de estar en patria, ¿cómo se llama? Patria libre todavía. Y ellos van al penal de emboscada, y en el libro de visita al penal de emboscada, Lugo estaba lejos de ser presidente de la República. ¿Quién va a visitar? ¿Verdad? Fernando Lugo, Marcial Congo, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas coincidencias, ¿verdad?, que te hacen tener sospechas, ¿verdad? Ahora, uno tiene que tener la investigación correcta, ¿verdad? Uno tiene que hacer un trabajo, y con esto no quiero meter toda una bolsa de gato, por eso te digo, la línea que nosotros tenemos que trazar, ¿verdad?, para separar el polvo de la paja tiene que ser muy delgada. Pero por eso digo, ¿verdad?, quitémonos la careta. Pero ¿qué quiere decir eso, quitemos la careta? Hay gente que le está... Pero yo creo que hay gente que fue funcional y sigue siendo funcional, ¿verdad? A mí, por ejemplo, yo te pregunto, ¿verdad?, ¿dónde está Martens? ¿Verdad?, que fue abogado de los derechos humanos y estuvo activando, y fue uno de los que quiere que se desarme, ¿verdad?, la Fuerza de Tareas Conjuntas, ¿verdad? Y yo le digo, ¿dónde estuvo Martens cuando estuvieron todos los otros casos, ¿verdad?, de lesa humanidad o que hace al tema de derechos humanos? ¿Dónde están? Martens está en España ahora, yo creo. Sí, pero siempre fue funcional. Pongo un nombre, ¿verdad? Y hay mucha otra gente, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, yo no quiero entrar en esta discusión, ¿verdad? Estas son hipótesis mías y el tiempo dirá la razón. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es, así como no sé quién de ustedes dijo, hasta antes de mi secuestro, yo miraba con cierto escepticismo si existía o no existía el EPP, ¿verdad? Y hay gente que vos le hablás sobre el tema del EPP, ¿verdad?, y te dice, sí, ¿verdad?, es un grupo de 20 ñatos, un grupo de 30 ñatos, hay algunos que te dicen que son 3.000, ¿verdad? Hay gente que tiene la fotografía del momento, ¿verdad?, pero la suma de las fotografías te hace tener la película completa, ¿verdad?, la novela completa. Entonces, yo creo que necesitamos abrir un poco los ojos, pero que la gente abra un poco los ojos. Asumimos, yo creo que sí, que en parte es muy valedero eso. La vinculación, por lo menos inicial, tiempo atrás, entre FARC y lo que después fue el PP, tenemos que mirar la otra cara de la moneda también, ¿verdad? En esta extensa y desigual América Latina, el único lugar donde viene y se instala un foco guerrillero es en el norte del Paraguay, ¿verdad? Es decir, hay también, como ustedes saben, condiciones objetivas y subjetivas que permiten el que caldo se desarrolle. Cultivo ideal. Bueno, ocurrió en Perú también. Ahí hay otro elemento que no puede escapar al análisis, que es el nivel de pobreza, de abandono del Estado, de desigualdad y de desesperanza que hay. Por eso el combate tiene que ser un combate integral, no es solamente con el uso de la fuerza, ¿verdad? Porque el problema de fondo, ¿verdad?, el problema de fondo no es el grupo armado, el problema de fondo es lo que vos mencionás, Alfredo. Es la pobreza. Bueno, pero eso también explica otra cosa, me parece, Manuel, porque hoy se habla de que hay que replantear todo, hay que empezar de cero, que esto ya está demostrado que es un fracaso esta manera de combatir al EPP, pero lo que no se pone suficiente énfasis es en la inserción y el apoyo que tiene el EPP en esa zona y yo creo, centenares de personas que están en su periferia, ¿verdad? Pero nosotros de la rural no criticamos la fuerza. O sea, nosotros reconocemos que el monopolio de la fuerza es el Estado. El único que puede ejercer la violencia legítima es el Estado. Lo que nosotros criticamos son las tácticas, ¿verdad?, y las estrategias que están desarrollando. Y nos preguntamos si los que las desarrollaron o los que están llevando adelante
son realmente personas que están entendiendo el problema. En ese sentido, ustedes hablaban recién un poco de la definición del conflicto, las raíces y el contexto internacional. ¿Entiende este gobierno, tiene el mismo análisis de este gobierno del problema del EPP? ¿Lo tiene resuelto en términos de definición que es el EPP? Yo no sabría decirte porque no estoy cerca del gobierno. Pero cuando ustedes critican a la táctica, claro, pero de la Fuerza de Tarea Conjunta, están diciendo más o menos, para entenderlo y para mí, por los resultados no se entiende, porque a la gente, a ver si lo explico de una manera simple. Todos los abogados tenemos los mismos códigos, los mismos libros, las mismas bibliotecas, pero si uno reiteradamente pierde el pleito, pierde uno, pierde dos, pierde tres, pierde porque cuatro. No tiene el mismo secretario del jurado en juicio. Porque Fernández Lima no es tu amigo. Claro. Pero si uno reiteradamente pierde, finalmente, ¿cuál es el problema? Alguien no está leyendo bien los libros. Sobre el punto, señor Rivas, sobre el punto. ¿Verdad? Hace 2 días en La Lupa hablábamos con el coronel Urapilleta, el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta. Sí, fue el día que se anunciaba. Exacto. Yo le preguntaba a él, o sea, le decía, bueno, a la falta de resultados, y me decía él, pero entendamos qué es falta de resultados. Y él decía, para nosotros es resultado que haya seguridad en la gente que vive en esa zona, que la gente pueda tener una vida normal, que viva sin temor. Ustedes que están viviendo allí, quizás nosotros tengamos otra visión desde acá y el resultado sea exclusivamente agarrar a los del EPP. Pero ustedes que viven ahí, ¿están de acuerdo con eso? ¿Ustedes sienten que la Fuerza de Tarea Conjunta de alguna manera tiene algún resultado en su trabajo? Este es ese análisis como que es peor, ¿verdad? Es decir, cuando la gente critica ciertas decisiones políticas o ciertas decisiones económicas, la pregunta que uno se hace es, ¿qué es peor? ¿Que exista ese negocio o que no exista? ¿Verdad? Se hablan, por ejemplo, de industrias contaminantes. Bueno, pero si esa industria contaminante puede mitigar el daño y qué sé yo, y genera un montón de puestos de trabajo, la pregunta es, ¿qué pasaría si no existiera la industria? Lo que nosotros sabemos de la opinión de la gente del norte es que la ausencia del Estado en materia de seguridad es peor que la presencia. O sea, puede ser que la presencia de las fuerzas de seguridad no den los resultados esperados, pero sería tierra de nadie si desaparecieran de ese lugar. O sea, hace otro punto de consenso. Claro. La Fuerza de Tarea Conjunta tiene que permanecer. Sí, yo no sé si las fuerzas de tarea conjunta, pero yo definiría como fuerza de seguridad, porque la Fuerza de Tarea Conjunta es una estructura en donde se amalgama o se pretende amalgar la Fuerza Armada con la policía, y hay una gran discusión ahí de los que entienden, ¿verdad? Lo que nosotros sabemos es que siguen habiendo secuestrados, que nos seguimos contando los muertos, ¿verdad? Y que la gente sigue durmiendo con temor. Entonces, y trabajando con temor. Y trabajando con temor. Entonces, algo está mal. Es decir, nosotros no somos expertos en guerra de guerrilla, ¿verdad? Pero hay expertos en guerra de guerrilla. O sea, usted no le cree al coronel Urapilleta, dice que es un mentir rotundo lo que él afirma. No, yo no digo que sea un éxito ni una derrota. Yo lo que creo es que los resultados no son suficientes, pero también creo que retirar las fuerzas de seguridad del norte no es la solución. No, hablábamos nosotros de cambio de estrategia solamente. Bueno, cambio de estrategia es lo que nosotros pedimos, ¿verdad? ¿Por qué hay que dividir en dos partes o separar? Yo creo que una es la presencia del Estado y brindar seguridad, y otro es combate al EPP, ¿verdad? Yo no creo que las 600 personas que están en el norte asignadas o 700 personas estén corriendo detrás del EPP. Claro. Lo que ellos brindan, ¿verdad?, es seguridad en la zona. Y nosotros ya escuchamos de todo tipo de cosas y leí todo tipo de artículos donde dicen que maltratan a la población y que etcétera, abusos, ¿verdad? Y vos te vas a preguntar y efectivamente no es así, ¿verdad? Escuché que también que dicen que hacen guardia en la propiedad de los grandes terratenientes, ¿verdad? Y vos te vas y no se hace guardia en la estancia de nadie, salvo que sea, no sé, una estancia por donde circulan los montes, o sea, en los montes, que la gente tenga sospecha y estratégicamente van e instalan sus campamentos ahí, ¿verdad? Pero, entonces, yo separo, ¿verdad? Una es, ¿verdad?, una presencia del Estado, ¿verdad?, en materia de seguridad, y otra es el combate al EPP. Y el combate al EPP, yo creo que el Estado no tiene, o sea, este gobierno no tiene idea de dónde está parado.
¿verdad? Así luego. Y los resultados están a la vista. Es cierto que Hubieron no todo es fracaso, ¿eh? Ojo, yo quiero que quede un poco claro en el sentido de que, yo no sé si ustedes recuerdan, pero los menonitas, mucha gente pagaba el impuesto revolucionario al EBP y a extorsionadores normales, ¿verdad? Los propios FER, ¿verdad? Pagaban a gente que no era del EBP, a extorsionadores normales. Los colonos menonitas no podían trabajar, ¿verdad? Y en ese caso la gente antisecuestro agarró a cierta gente, ¿verdad? Se puso un poco en orden porque realmente eso era tierra de nadie, ¿verdad? Cualquier movimiento de cualquier bicho ya era EPP. Y todos ya actuaban en nombre del EPP. Y todos ya actuaban en nombre del EPP. Y no Entonces, solamente a menonitas, sino que a ganaderos en general todo, de la zona todo. también. Concepción. Yo lo que no entiendo es por qué la Fuerza de Tarea Conjunta tiene atribuciones en Amambay. En el decreto está. Sí, no, en el decreto, pero ¿y por qué no tiene Caguazú? Que para mí es más peligroso que Amambay en materia de gente ligada al EPP y gente ligada Y al si secuestro. de par está en Caguazú. Por ejemplo. Sí. Pero sin embargo, no tiene atribuciones para actuar en Caguazú, pero sí tiene en Amambay. Bueno, una cosa. Le escuché decir a mucha gente ya, y yo sé que le va a molestar a los militares. Yo creo que los militares fracasaron en esta cuestión. Yo creo que los militares al encabezar la Fuerza de Tarea Conjunta fracasaron, perdieron. No sé por qué. Podemos encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 10 calificativos de todos los colores en contra de los integrantes de la Fuerza Armada. Me van a decir que la policía es corrupta, pero yo creo que la inteligencia maneja mucho mejor la policía que los militares. Y vamos a ir tiempo atrás y creemos que la policía manejó muchos casos que hoy tienen incluso casos condenados en la justicia o por la justicia. Yo creo que particularmente, y le escuché a profesionales, le escuché a gente que estuvo en el lugar, esta noche escuché en Monumental a una persona decir que el responsable de la Fuerza de Tarea Conjunta sí o sí ya tiene que ser un policía y no un militar. No sé qué dicen ustedes, no sé si pasa por ahí esta cuestión. Puede ser. Yo no sé la respuesta correcta. Lo que sí sé es que la gente necesita recuperar su autoestima, tanto en la policía como en la Fuerza Armada. Acuérdense que el caballo Baloy Rivarola fue tirado ahí de la entrada de la caballería aquella vez, después en la época del González Máquina. Ese tipo de actos que parecen tonterías. La venganza contra la caballería. Claro, esos actos que parecen tonterías tienen un impacto terrible en la moral de la gente. Lo que nosotros decíamos, Estela, esta mañana. Sí. ¿Qué pasa con la Fuerza Armada de un tiempo a esta parte? Si hoy no existía esta Fuerza de Tarea Conjunta, la Fuerza Armada iba a servir para luchar contra el dengue. Sí. ¿Sí o no? Es así. Bueno, es parte de lo que nosotros siempre reclamamos, Carlos, y tenemos que hacer una revisión, ¿verdad? Y esto lo vengo repitiendo incansablemente, de todos nuestros organismos de seguridad. Acuérdense que nosotros veníamos de una dictadura militar donde todo, seguridad interna, ¿verdad? Y externa estaba centrada en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Existía un Ministerio de Defensa que estaba en la línea de mando. No teníamos Policía Nacional, existía solamente una policía de la capital y en el interior funcionaban los delegados de gobierno y los alcaldes. Después del golpe de la nada, porque veníamos de una dictadura militar, dejamos a las Fuerzas Armadas diezmadas, sin presupuesto, ¿verdad? El resultado lo estamos viendo hoy. Sí. El resultado lo estamos viendo hoy, ¿verdad? Liquidamos el servicio militar obligatorio. Sí, quiero terminar. Y armamos la Policía Nacional con una doctrina, no te digo que es equivocada, tal vez era la doctrina de su momento, pero nunca lo revisamos, ¿verdad? Porque era para defensa del patrimonio, ¿verdad? Y seguridad interna, muy lejos de lo que es seguridad ciudadana, ¿verdad? Yo le hago de algunas visitas que hicimos a países como Chile, Colombia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Donde los países están divididos por cuadrantes y la ciudadanía tiene condiciones de evaluar la acción de sus organismos de seguridad, ¿verdad? Y estas evaluaciones sirven para, en el momento del ascenso, ¿verdad? No prebendas y favores políticos, ¿verdad? Yo les pregunto siempre a los muchachos, ¿vos sabés a qué comisaría pertenecés? ¿Vos sabés quién es el encargado de brindarte seguridad? ¿Con qué efectivo? ¿Con qué recursos económicos? ¿Con qué recursos técnicos? ¿Vos tenés condiciones de evaluar? ¿Esa evaluación sirve en el momento? ¿Entra en su foja? ¿Verdad? ¿Existe realmente? Y ahí comenzás a escarbar y te das cuenta que eso es desde el punto de vista, vamos a seguir hablando del punto de vista organizacional, ¿verdad? Cometimos errores en el 2014, se le quita el Ministerio del Interior, el Ministro del Interior, aparte de ser un ministro político, tenía injerencia dentro de la policía porque de cierta manera manejaba los recursos, le quitan la chequera, ¿verdad? Pasa a manejar el comandante de la Policía Nacional, claro. Pierde toda esa autoridad, comenzamos a mirar las otras
¿verdad?, dependencias de organismos de seguridad. Secretaría Nacional Antidrogas, Senat, depende del Ejecutivo, ¿verdad? CEPRELAT depende del Ejecutivo. SNI depende del Ejecutivo. Consejo Nacional de Seguridad depende del Ejecutivo y no se reunió nunca, ¿verdad? Entonces, el Ejecutivo está hace 8 meses o no sé cuánto en modo de reelección con otro tema. Esto es un barco a la deriva, ¿verdad? El tema de ustedes hablaron del tema de los carteles de droga, ¿verdad? El tema de los carteles de droga, ¿verdad? El tema de las FARC va a terminar afectando de una manera u otra a Paraguay, ¿verdad? ¿Cómo? Los laboratorios, de hecho yo creo que ya tenemos laboratorios en Paraguay, por eso tenemos crack abundante, ¿verdad? Porque el valor del crack no justifica ni el flete de Colombia para acá, ¿verdad? No hay ningún control sobre los solventes para refinar, ¿verdad?, la cocaína en Paraguay, ¿verdad? 3, yo creo que hay gente, ¿verdad?, que efectivamente quiere la paz en Colombia, va a colgar. Hay gente que va a decir, no, yo quiero continuar mi lucha y va a exportar esa lucha, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, yo no voy a dejar este negocio de miles y miles de millones de dólares, ¿verdad?, alegremente porque yo quiero. No, quien piensa así está equivocado, ¿verdad? Paraguay está teniendo disputas, ¿verdad? Está habiendo control en las fronteras de la Argentina. Paraguay está quedando como un corredor. Guarda, señores, con lo que se nos viene. Guarda, señores, con nuestros organismos de seguridad, cómo están conformados. Tenemos que revisar plenamente esto como para que podamos hacer nosotros frente. Guarda que la situación nuestra, ¿verdad?, hoy es muy similar a la de Colombia en los 80. Esto que describe Fidel, Carlos, está todo estudiado en los libros, que es la fragmentación del poder. Antiguamente la concentración del poder era peligrosa, pero permitía ejercer el poder. El sumum era el rey, ¿verdad? Pero vayamos a la época de Stroessner que acaba de escribir Fidel, ¿verdad? Tenía el presidente de la República, después tenía las Fuerzas Armadas que lo sostenían, ¿verdad? Tenían el brazo ideológico que era el Partido Colorado al servicio de la dictadura, y después tenías los los delegados de gobierno, que eran los jefes políticos por zona que manejaban los alcaldes, ¿verdad? Y te imponían la disciplina. Bueno, ahí no había ninguna debilidad en el poder. Los intendentes nombrados por el presidente de la República. Hoy en día, díganme quién tiene el poder, ¿verdad? Y si a eso le agregás, si leen el último libro de Moisés Naín sobre los cambios del poder. El fin del poder. El fin del poder. Bueno, ahí te habla de los micropoderes, los gremios, las asociaciones gay, las asociaciones, las minorías, y vos te das cuenta que en este momento la gente no tiene el poder que cree tener, no puede imponer su voluntad, sino hace consultas, acuerdos, conciliaciones, y todo eso está produciendo este fenómeno. Y el caldo de cultivo que señalaban Fidel y Mengo, ¿verdad? Es decir, el hambre siempre fue la madre de las revoluciones, no hay ninguna duda. Totalmente. El ejemplo es simple, ¿verdad? Si yo estoy con Fidel preparándome para ver el partido y está un asadito haciéndose ahí, nuestros hijos juegan y nuestras mujeres charlan, y me llama Mengo y me dice, che, Manuel, agarra el fusil, vamos a la revolución. Y yo le digo, pará, venía al asadito, acá está lindo, el partido va a empezar. Pero si yo ya no veo el partido porque el usurero me secuestró la tele, ¿verdad? No hay ni en la parrilla no hay nada porque no hay que comer, los chicos lloran, tu mujer te reta, Fidel se manda a retirar porque vos no tenés que darle de comer, me llama Mengo, agarra el fusil y yo agarro el fusil. Eso es muy cierto, y quienes conocen o conocemos el país y el interior del país, sabemos perfectamente. Tenemos que resolver la pobreza, tenemos que resolver son las diferencias caminos sociales. Que hay que seguir, porque pero si no, Estela, ¿quieres llegar nomás esto? Sí. Fidel Zavala, María Díaz Bordón de Bernardi, yo recuerdo el ingeniero de Bernardi tenía que luchar contra el mundo para explicar que se le secuestró a la esposa. Así fue, así era, en programas de radio, en programas de televisión, y le decía, señores, va a ser peor, ustedes no se imaginan lo que está pasando. No puede ser, jamás fulano, jamás mengano. Bueno, pasó la humillación, la indignación, te sacan el dinero, te sacan la libertad. Pero ¿qué pasó en este último caso? Le robaron la libertad a Abraham Fer y mataron el 12 de enero la ilusión y la esperanza de una familia que tenía expectativa. El dolor no se terminó el 12 de enero. El dolor va a continuar. ¿Qué salen y dicen los del entorno de Fer? Gracias al EPP
porque nos indicó dónde estaban los restos, porque ¿quién no quiere darle al final una cristiana sepultura a un familiar? Pero más allá de eso, vuelven a pedir que le diga, por favor, le estamos rogando hoy al EPP que nos digan cuándo le mataron a Abraham Fer y en qué circunstancia, o de qué murió. Toda la vida vamos a pasar así, independientemente de todos los problemas del diagnóstico que se pueda ¿Y cómo hacer. están los demás secuestrados? ¿Y cómo está? ¿Y no querés estar en la piel de los demás De familiares? los familiares de los demás que no tienen noticias de sus secuestrados. No, por favor. Sí, yo quiero seguir la línea un poquito acá de lo que decía Manuel Riera, y decía, daba un ejemplo muy gráfico con respecto a que el hambre es la madre de todas las revoluciones. ¿Cómo hacemos en un país tan desigual, donde los empresarios arman revoluciones cuando les quiere cobrar impuestos? Es que eso no es tampoco cierto, Estela, ¿verdad? Es decir, nosotros no es que armamos una revolución para no pagar impuestos. Primero se pagan muchos impuestos, ¿verdad? Primero. Y odio yo las comparaciones. Se dice luego que toda comparación es odiosa, pero es absolutamente cierto. Es decir, no me pueden comparar la presión tributaria argentina con la paraguaya porque somos diferentes, somos un país mediterráneo, el seguro social no anda, las calles no están asfaltadas, las rutas no llegan, los productos no salen. O sea, si vos te pones a pensar en lo que el productor agropecuario hace, entre extender su luz, mantener sus caminos, pagamos IPS y no le sirve a nuestro personal porque cuando se rompe una pierna porque se cayó el caballo, hay que ir a auxiliarle porque no puede sacar un número para que dentro de 15 días IPS le atienda. Entonces vos tenés un 26% directo sobre el salario de tu personal que no sirve. Y te puedo ir cantando muchas cosas así. Entonces, hay un montón de gastos. Las escuelas de todos los alrededores de las áreas de influencia de los productores del campo están todas sostenidas por nosotros, ¿verdad? La mayoría están sostenidas por nosotros, ¿verdad? Nosotros, el Día del Niño, nosotros ponemos globo loco, nosotros mandamos los panchos, por decir tonterías, ¿verdad? Entonces, yo creo que... Pero eso no cambia el sistema. No, lo que sí cambia el sistema es que el gobierno comience por decir seriamente, no importa si es este o quién, pero tiene que decir, primero, vamos a cumplir la ley de responsabilidad fiscal. ¿Por qué no cumple la ley de responsabilidad fiscal? Vamos a ampliar la base tributaria, vamos a perseguir los evasores, ¿verdad? ¿Por qué no dice, vamos a cuidar la calidad del gasto? Ahí siguen chicaneando todos los senadores y diputados con secretarias VIP y jardineros a sueldo y nadie mete preso. Hay un artículo que escribió Rolando Niel, hay que leer los artículos de Rolando, porque son realmente una joya, ¿verdad? Sobre el tema de la justicia. Yo creo que exageró un poco, ¿verdad? Pero los romanos le llamaban a la justicia el último refugio, porque es el último lugar donde el ciudadano puede recurrir en su desesperanza por encontrar la solución a sus problemas. Cuando vos tenés un poder judicial como el nuestro, y ahora tenemos la prueba de la corrupción, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? ¿Qué nos queda? Si quien nos tiene que proteger nos mete preso. Estela, decime cuál es la solución. Entonces, si el Estado o el gobierno de turno o los políticos que tienen la capacidad de decisión en este momento no se sientan y hacen como el pacto de la Moncloa, un verdadero trato, por decir el ejemplo, ¿verdad? Un verdadero pacto político en donde dice vamos a desterrar la corrupción de la República, vamos a sanear el Poder Judicial. Pero ¿y cómo rompe ese círculo vicioso entonces, señor Riera? Porque si no se puede elevar la presión tributaria porque los servicios no son suficientes para financiar la producción, pero tampoco la producción puede financiar los recursos del Estado. Pero vos tenés la mentira que dijeron los agroexportadores, los productores de grano no pagan nada. Y sale Lea y dice 140 millones de dólares vamos a dejar de cobrar. Entonces, ¿quién no paga nada? Pero de cada 100 se publicó que 5,7 guaraníes no me pagan pero nada. no es cierto. No, yo leí. Pero es el IVA. El tema, no, pero también el tema del IVA es otro problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te hacen una retención del 100%, no te permiten ejercer la compensación que está prevista en la ley tributaria, se olvidan en el decreto 1029 de reglamentar el artículo 163 de la compensación de la ley tributaria, entonces resulta que yo soy acreedor y deudor del Estado y no puedo compensar. El principio más elemental del derecho. Repito la pregunta, ¿cómo se rompe ese círculo vicioso? Y yo creo, a Estela le mandé un pensamiento. Yo aprendí de mi maestro, el doctor Bonín, que si querés tener una idea clara, tenés que ponerla en una página.
Si no te sale, es que tu idea no está clara, empezá a escribir de vuelta hasta que te salga la idea. Yo creo que frente a la corrupción de los poderes del Estado, la única solución es la indignación social. Si la sociedad no se indigna al nivel de producir el cambio, no vamos a producir el cambio. ¿Y si la sociedad se indigna contra ustedes? Tienen que demostrarnos en qué se tienen que indignar. Porque vos fijate que el sector agropecuario produce en este momento 7.500 millones de dólares de divisas nomás. ¿O vos crees que el dólar está a 5.500? Hace 10 años. ¿Por qué? Porque ingresamos 6.500 millones de dólares de divisas. ¿Cuánto produce la cadena de la carne? ¿Cuánto produce la cadena de grano? Porque no es solamente los impuestos. En definitiva, lo que le falta a este país es generar empleo. En los países civilizados, menos del 2% de la población vive en el campo. Nosotros tenemos que generar empleo, pero para generar empleo tenemos que generar condiciones, y para generar condiciones hay que dar seguridad jurídica. Vos lees lo de González Daer, ¿y quién va a invertir? Entonces, si vos no das la base fundamental del desarrollo, que es seguridad jurídica y física, en este caso que estamos hablando, olvídate la inversión. Y está probado en el mundo entero, la inversión principal es la nacional. Es importante la inversión extranjera, pero siempre la inversión nacional es la que va al frente. Fidel, ¿se puede quedar un poquitito más? Sí. Por favor, hacemos un corte breve y estamos de vuelta en un ratito con el señor Riera, Asociación Rural del Paraguay, Fidel Zavala, candidato a senador. Ya estamos en el camino, en la recta final. En la recta. No hay acá retorno. En la larga recta, porque 94 días parecen que... Sí, pues no hay que retorno, no. ¿En qué me metí? No, ¿verdad? No. Pausa, por favor, y ya venimos. Yo dije ayer a la mañana, esto ayer a la mañana, todos los dardos contra el gobierno. Sí. Todos los dardos contra la Fuerza de Tarea Conjunta, contra la Fiscalía, todo. ¿Y lo de PP? ¿Lo del EPP? Y ellos son los que matan, ellos son los que roban. Pero es que tenés que tirar los dardos a eso. Claro, tenés que apuntar. Carlito, estoy de acuerdo, pero hay una confusión. Fidel quería decir algo, me parece que nosotros hablamos demasiado. Sí, exageramos. Los de este lado, digo. No, solo la pregunta que... Bueno, pero está bien que la derecha hable más que la izquierda. No, depende. Yo estoy en el centro, como Lugo. El corazón está en la izquierda. Ah, sí. No, pero a lo que preguntaban Andrés y Estela, creo que la respuesta de Manuel es correcta. Yo también creo, ¿verdad?, en una sociedad comprometida, ¿verdad? Porque la gente dice, sí, el problema de los legisladores, el problema es nuestra Constitución, el problema es del fiscal general, ¿verdad? No, el problema son las personas, ¿verdad? Entonces yo creo que la sociedad tiene que asumir ciertos desafíos, asumir ciertos compromisos, ¿verdad? Y yo creo plenamente en una sociedad empoderada como Contralora, ¿verdad?, y como una sociedad formadora de instituciones. Yo pongo el ejemplo, siempre pongo el ejemplo de la rural vamos a decir, con el Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal, ¿verdad? En el 2003 creo que se hizo la 803, ¿verdad? Hubo un presidente de la República que tuvo la voluntad política, nosotros nos acercamos y dijimos, señores, queremos cambiar la forma de trabajar porque, ¿verdad?, exactamente igual que haya aftosa o no haya aftosa, el funcionario cobraba su salario a fin de mes y era más de lo que todos nosotros conocemos en el funcionariado público, ¿verdad? Y se quitó la política del medio, se armó una institución que es técnica, concurso mérito y aptitud a las personas, ¿verdad? Se comenzó a trabajar en conjunto con, siempre el SENACSA es el que marca el norte, ¿verdad?, pero trabajando en conjunto con el sector privado, ¿verdad?, con el presupuesto, con el tema. Y Paraguay, de no existir en las estadísticas, hoy es sexto portador del mundo, ¿verdad? ¿Y por qué no hacer lo mismo como hicieron en otros países en materia de seguridad? ¿Por qué no hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a hablar Dicen que esa es la primera APP exitosa en Paraguay. Sí, ¿verdad? Es cierto, Sí. Es cierto. Ahora, el tema es muy complejo, extraordinariamente complejo. Esa voluntad política es la Lo que hace abarcamos de manera bastante desordenada, Sí, desde múltiples miradas, ¿verdad? En el fondo, yo estoy convencido que el problema social es la base de todo eso. Y no estoy tan de acuerdo con tu visión, la respeto, pero creo que hay una insensibilidad social por parte de ciertos sectores empresariales y ganaderos que les está costando muy caro, porque hay
un distanciamiento con respecto a esa parte de la población que está marginada socialmente, ¿verdad? Y allí yo le señalaba en la pausa una cuestión que yo creo que las fuerzas de tarea conjunta no trabajaron, que es generar políticas comunicacionales de cara a la sociedad para contar con algo que es fundamental para una victoria, incluso para una victoria bélica en la guerrilla interna, que es un apoyo social amplio de la sociedad, no hay nada de eso, ¿verdad? Pero ¿qué tendría que haber hecho? Lo que hicieron en Colombia, por ejemplo, ¿verdad? Estoy seguro que ustedes conocen la experiencia del gobierno colombiano en enfrentar desde el punto de vista mediático y comunicacional las ideas preponderantes de la guerrilla, ¿verdad? Y lo lograron con mucho éxito, con mensajes, con simbolismos. El combate no tiene una solución, tiene varias soluciones, o sea, una solución integral tenemos que ver. Combate a la pobreza, un tema comunicacional, un tema de doctrina, un tema de inteligencia, o sea, un tema de voluntad política, por sobre todas las cosas. Y ese tema del liderazgo, Fidel, yo quiero insistir no le estoy cepillando a Estela, ¿verdad? Pero uno habla con los colombianos y te cuentan que el presidente Uribe personalmente todos los días llamaba a sus comandantes a ver que les reporten los informes de los avances de la lucha. Entonces, es el principio el ojo del patrón engorda al ganado. Pero hay una cuestión más. Nosotros Fidel, necesitamos vos un nunca liderazgo estuviste claro. muy lejos del lugar donde se secuestró. No. Y los diarios se cansan de mostrar estas imágenes de Google Maps, Sí, 50 kilómetros a la mostrando redonda. la pequeña distancia que hay en el radio de los secuestros. Pero Alfredo, y que ustedes conocen que no es una selva impenetrable ni unas montañas inaccesibles, sino que es un terreno relativamente plano y con bosques aislados. Pero no puede ser que a esta altura, con tantos muertos, las fuerzas militares no tengan drones, por ejemplo. Pues yo creo que tienen. Yo creo que tienen. Mira, yo creo que no se cuenta todo lo que tienen también. No es tan fácil. Mira, yo te ruego te vaya un día al campo y que una vaca esconda su ternero, a ver si encuentra el ternero, en el pasto. No es increíble. Pero aparte de eso, tenemos una deficiente estructura legislativa. Es decir, fíjense que las Fuerzas Armadas solo pueden actuar en seguridad interna en un caso en la Constitución, cuando las instituciones democráticas están en riesgo. Pero se cambió la ley de defensa justamente para darle... Se cambió la ley de defensa y se forzó la interpretación del riesgo constitucional, del riesgo institucional de los organismos democráticos. Pero aún así, todos los comandantes de las Fuerzas Tareas Conjuntas de pasado no están procesados. Todos los comandantes de la guerra en la Argentina fueron condenados. Pinochet fue perseguido. O sea, pero estas son dos cosas distintas. No, pero no es una son realidad. cosas distintas. Es una realidad, Mengo. Si nosotros no le blindamos ¿cierto? al personal de seguridad de una manera jurídica clara, que cuando ejerce el monopolio de la violencia legítima va a estar protegido. Porque yo viví cuando Filisola era intendente, ¿verdad? Y tuve una huelga gigantesca en el banco. Me pusieron unos parlantes terribles, rompían los cristales con el sonido. Yo hice una denuncia a la policía y vino el comandante de seguridad ciudadana y le sacó las bombas, desenchufó los micrófonos y cayó en ese entonces el diputado aquel Ferreira, que después fue ministro de Justicia. Sí. Silvio Ferreira y terminó preso. Era sindicalista. Él personalmente le arrancó la bomba al comisario y prendía la bomba y tiraba contra el vidrio y enchufaba y gritaba, ¿verdad? Y yo me acerqué al comisario y le dije, comisario, ¿y después? ¿verdad? Filisola no me hizo caso sobre aplicar la ordenanza de decibeles, por supuesto, ¿verdad? El límite de decibeles que está establecido en la legislación. Y le digo, comisario, y después le digo, y me dice, doctor, al final a mí nomás me van a suspender, me quedo sin goce de sueldo, tengo que pagar para mi abogado y ustedes se quedan todos tranquilos. ¿O me vas a defender? Esa es parte de la señal política. Entonces, esa parte del liderazgo es la que yo reclamo. Tienen que estar protegidas nuestras fuerzas de seguridad. Si actúan mal, hay que meterle preso. Pero si actúan bien, tienen que ser protegidas. Ese es un punto
oscuro dentro de esta lucha contra el EPP y hablando con militares, porque ellos te dicen, off the record te dicen que los militares no quieren entrar al monte y no quieren entrar en combate con el EPP por el temor al procesamiento. Y yo les decía, pero la ley de defensa se modificó para que la Fuerza de Tarea Conjunta pudiese hacer operaciones militares. Y me dijeron, el problema que se plantea es que los delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me dicen, nosotros entramos, vamos a suponer que matemos a la gente, pero dentro de 20 años se nos condene por eso, ¿verdad? Que es un poco lo que sucede en algunos países y todo. Más allá, hay que profundizar el tema, pero yo creo que ese es uno de los temas no resueltos de la Fuerza de Tarea Conjunta. En cambio, la policía, que sí tiene competencias Interna, específicas claro, para la defensa de la seguridad interna, está jurídicamente blindada. ¿Verdad? Entonces, pero hay... la última palabra hoy en la Fuerza de Tarea Conjunta. Se eliminó a gente acá. Pero lo que dice Estela es correcto y es un frente de batalla más que tiene que tener nuestros organismos de seguridad. Y eso pasa por un... Yo lo planteo como debate, porque yo sé que eso existe. Yo concuerdo, y que concuerdo contigo. Y en algunos países, ¿verdad?, muchas personas fueron condenadas, ¿verdad? Y como dice Manuel, yo creo que esta gente tiene que tener cierta seguridad jurídica. Pero lo que es abuso... A mí me suena excusa, porque ya hubo gente que murió, gente del ACA que fueron eliminados en combate y no pasó nada y se eliminó el ACA. ¿Sabes cuál es, Andrés, el problema? Un poco cuando la gente te plantea, ¿por qué no se entra al monte? Sí. Y uno se imagina como en las películas que entran con sus tanques y con sus metralletas y que maten a mansalva. Pero nadie va a entrar el daño colateral. No, lo que pasa es que hoy en día ya no puede pasar eso. El doctor dice, en los matorrales no encontraba una cría de vaca, pero para eso hay hoy tecnología que detecta el calor, infrarrojo, nocturno, o sea, tampoco va a entrar con una tropa con fusil .30 pero en primer lugar el EPP está con los secuestrados. Estamos hablando de tecnología. El EPP está con sus hijos. Pero si el tuviésemos toda esa EPP está con sus tecnología, esposas. Hace rato yo creo que no tenemos todo eso, solamente la película. Estados Unidos, si con eso toda no la tenemos, ¿qué tecnología hacemos del ahí? mundo, le llevó 10 años atrapar a Bin Laden. Alfredo dijo recién una cosa. Y perdió la guerra de Vietnam. Todo el mundo dice, ¿cómo es lo que no se les puede agarrar? Sí. Porque la gente dice, ¿cuánto es lo que son? Ayer me objetaron porque no le dije a Simón Casal, no es Simón, Joel. Simón es de... Simón Casal. Sí, el fiscal de Concepción. El de Concepción. ¿Por qué no le preguntás cuántos son los del EPP y que crecieron o no crecieron? Y está bien, pueden ser 30, 40, 100. Pero lo que la gente se pregunta, en ese radio, porque ¿cuántas veces vamos a repetir? A Abraham Fer le secuestran en este punto y a 7 kilómetros del lugar, 2 años y 168 días para ser exacto, se le encuentra a 7 kilómetros del lugar donde le secuestraron. ¿Cómo es eso? Sí, nadie a ve. Estas discusiones son, ¿verdad?, discusiones sin fin y tienen, parece un círculo vicioso, ¿verdad? Así como te dicen, ¿por qué no entran los militares y atropellan los montes, etcétera, etcétera? Yo creo que nosotros, a ver, como en una ecuación vos tenés variables, ¿verdad? La primera variable es la voluntad política. La segunda variable, liderazgo. La tercera variable, la doctrina. ¿Será que estamos con la doctrina correcta o no? Porque hay gente que no confía todavía en inteligencia, y muchas veces en inteligencia vos tenés que trabajar con el propio bandido. La gente cree más en investigación, que no es lo mismo que inteligencia. Ahora, investigación y tiene sus cosas válidas porque sirve para sostener los procesos judiciales para que no se te caigan después, ¿verdad? Entonces, inteligencia... es procesar la información. Claro, inteligencia, ¿verdad? Y después viene la parte táctica. Uno puede salir a manotazos, todo, tratar de agarrar y no sabe dónde están, ¿verdad? Entonces, y ahí tenemos que colocar dentro todo esto, de estas variables, ¿verdad? Tenemos que colocar recursos económicos, recursos tecnológicos, las disputas de intereses que hay dentro de las fuerzas y entre las fuerzas, los intereses particulares que tienen cada uno de los actores en la zona. Las Entonces, intrigas. señores, acá lo que tenemos que nosotros tener son instituciones fuertes. Fidel, si Cartes hubiera sabido que las cosas ocurrirían de este modo, probablemente no hubiera dicho en el discurso de su asunción aquella frase que le repiten hasta el cansancio hoy, ¿verdad? No me van a marcar la agenda. Sí, no me van a marcar la agenda ni la hoja de ruta, una cosa así.
Ahora, supongamos que estos meses que le faltan a Cartes no pase nada extraordinario con respecto al EPP. ¿Qué crees vos que debería decir el próximo presidente? Porque sí va a tener que decir algo sobre el EPP en el momento de su asunción, sea Marito o sea Efraín. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué puede prometer? Ay. Bueno, sabemos lo que no ¿Sabes lo tiene que- que Ya decir. sabemos lo que no tiene que Ya decir. sabemos lo que ¿Sabes no tiene que que decir. prometer cualquiera que quiera ser presidente de la República? Que de una buena vez por todas en este país valga la ley. Sí. Esa teoría del gobierno de leyes o el gobierno de hombres, que tiene literatura abundante. Pero hace falta decir que valga la ley. Hay que decir, en este país la gente no cree en la ley, Carlos. Claro. ¿Cierto? Somos Estamos transgresores por naturaleza. Vos ves un semáforo en rojo y te volvés loco por Pero, pasar. pero no va a terminar con el EPP con eso. No, vas a terminar con el PP. ¿Cómo? Haciendo valer la ley, porque si ellos están del otro lado de la ley, vos estás habilitado a aplicarle la ley. No como decía Montanaro, ¿verdad? Hasta ahora Montanaro usaba la ley como un garrote, Claro. ¿verdad? No como un garrote, sino como una regla de conducta, de convivencia en la búsqueda de la paz social. Demasiado le diría a utópico, me Mengo, parece para Alejandro al futuro Ramos. candidato, yo le diría... esos tipos, mira, cuando Lugo plantea la teoría de la democracia representativa, no hay que subestimarle a Lugo. La teoría de la democracia representativa es Aristóteles puro. Es Aristóteles puro. Y esa sí que es la fragmentación del poder. ¿Por qué Whitehead dice que toda la filosofía occidental son notas al pie de Platón? Porque Platón comenzó la lucha de clases. Él fue el que dividió la sociedad ateniense en 3 clases. Y después sigue Karl Popper y llega Marx, que hace la lucha de clases. ¿Y por qué Cicerón es el continuador de Platón? Yo quería una frase para el presidente nomás. No, es que Mengo... Y vos- dudo que Lugo hace su doctrina leyéndole a Aristóteles. Mengo, no, Lugo no hay que subestimarle. Sí. Lugo es, ¿por qué yo creo que Lugo tiene mucho que ver en todo esto? Porque la teología de la liberación está en el Foro de San Pablo. Sí. La teología de la liberación es Lugo. Yo creo que nosotros estamos subestimando un montón de cosas y no debemos subestimarlas. Si queremos conservar nuestra forma de vida, pero coincido con Mengo, tenemos que resolver el problema de la pobreza. ¿Qué tiene que decir, presidente? No, yo creo que efectivamente el fracaso fue de este gobierno no tener la visión correcta, el liderazgo correcto y no tener, ¿verdad?, la voluntad. Una cosa es decir quiero solucionar, el otro es tener la voluntad y para eso uno tiene que decir no, yo me voy a tirar y yo voy a solucionar, ¿verdad? Tiene que tener ese liderazgo. Entonces, una voluntad política firme, ¿verdad?, el liderazgo efectivo, ¿verdad? Para eso, como yo le digo, si te ocurre algo, una cosa es, ¿verdad?, administrar tus cosas por tus gerentes, ¿verdad? Y otra cosa es ser vos el gerente, ¿verdad? Y cuando a vos te llega algún problema, lo que nosotros hacemos es, a ver un poco, no, venimos, escuchamos a nuestro editor, escuchamos a nuestro camarógrafo, escuchamos a nuestro... Ese es el papel de gerente, identificar efectivamente dónde está el problema, ¿verdad? Lo que acá ocurrió fue que nunca se identificó el problema. Efectivamente, nunca estuvo en la prioridad política, número 1 en su agenda, y tampoco hubo ese liderazgo. Entonces yo le diría eso al siguiente presidente. Pero vos leíste, bueno, yo soy un enfermo de leer cosas, ¿verdad? A lo mejor demasiadas tal vez. Hace 15 o 21 días escribió Ruiz Nestosa un artículo sobre el tema de los árboles. No sé si se acuerdan. Entonces hace un símil de las 2.000 hectáreas que tiró de monte acá y se fue y plantó 2 árboles en el Vaticano y qué sé yo. Y en el medio del artículo hay una cita, una película de Hitler que no tiene desperdicio, en donde dice Goebbels, cuando le decían cultura, decía, saco el revólver o la chequera. Y el interlocutor de Goebbels en la película le dice, es lo mismo. Y Ruiz Nestosa continúa, ya el artículo diciendo, o es peor. Y después dice Ruiz Nestosa, Stroessner cuando no conseguía lo que quería sacaba la picana, Cartes saca la chequera, dice Ruiz Nestosa. Y sigue Ruiz Nestosa en su análisis. La picana
desgarra la carne de la víctima, pero la fortalece en sus convicciones. La chequera humilla, deshonra y te denigra. Entonces, si uno no entiende que las personas tienen dignidad y no precio, no puede ejercer liderazgo. Quiero escuchar un debate entre Enrique Riera y Manuel Riera. Y quedaron cosas en el tintero. Esto vale un capítulo 2 acá. Sí, vale Quiero un estar en capítulo un dos, asado sí. dominguero ahí. ¿Cómo qué, por ejemplo, así breve? No, mira, este tema que Ahí está su el origen problema. Sí. del tema social, porque todo el mundo dice, ¿verdad? Los ganaderos, y lo que Manuel citó es efectivamente así. Si nosotros, te pongo un ejemplo, ¿verdad? Pensamos que en el Chaco hay 12.800 kilómetros de camino, de los cuales 800 son del Estado y 12.000 mantenidos por privado, que toda la luz eléctrica metimos nosotros. Díganos que no pagamos dígame impuestos. si no pagamos impuestos, ¿verdad? Contra un tipo que paga los mismos 10%, ¿verdad? De impuesto a la renta, un tipo que tiene todos los servicios y tiene asfalto, luz eléctrica, agua corriente. Bueno, y hay muchas otras cosas, ¿verdad? Vamos a decir, yo concuerdo que hay gente que efectivamente no tiene esa sensibilidad social, ¿verdad? Pero no metamos toda la bolsa del gato, no es solamente el ganadero, no es solamente el agricultor, no es solamente, ¿verdad? Ese es un problema de nuestra sociedad, ¿verdad? Y tenemos que comenzar a mirar las cosas como son, ¿verdad? Yo siempre digo, acá dice, vos lees los artículos, la soja está expulsando al campesinado. Pero espera un poco, la soja no expulsó al campesinado de Europa y hoy tenés el 2% de la población viviendo en el campo, ¿verdad? Y los europeos pagan subsidios para que por favor se queden en el campo a producir. Yo le digo, vayamos un día a una jornada de campo, ¿verdad? A ver cuál es la actividad rutinaria de un farmer, de un tipo que trabaja, ¿verdad? Para producir carne, para producir cerdo, para producir leche, para producir grano. Entendamos un poco esa realidad y no toda esta... A mí no me gusta hablar por hablar nomás, ¿verdad? ¿Esa jornada en Europa o acá? No, la jornada la podemos hacer acá. Ahora, En Europa vamos a irnos con usted. Fidel Zavala, candidato a senador, consigue entrar al Senado. Me imagino usted a esta altura ya tiene bien dibujada una propuesta para el combate al EPP. ¿Qué exactamente va a proponer? Mira, yo creo que tocamos un poquitito el diagnóstico acá, ¿verdad? Y la propuesta van a ir en función a, uno, ¿verdad? A ese diagnóstico que te dije, ¿verdad? Dos, yo creo que nosotros somos los menos indicados para hablar, ¿verdad? El Estado tiene que contratar consultores nacionales, internacionales, involucrar y después tiene que saber vender este proyecto, ¿verdad? Este proyecto tiene que ser vendido a la sociedad, no puede ser impuesto. Claro. ¿Verdad? Es lo que te Entonces, sí, que es lo que vos decías. Entonces yo creo que pasa por ahí, Andrés. Vendido en el sentido de convencer a la sociedad. Claro, vendido en ese sentido, ¿verdad? Contar con el apoyo. Sí. Contar con el apoyo. Fidel Zavala es candidato a senador número 1 y Horacio Cartes también. El 22 de abril van a ser contendientes. ¿Por qué le deberían votar a Fidel Zavala y no a Horacio Cartes? Primero porque nosotros estamos enmarcados en la Constitución, ¿verdad? A nosotros la Constitución nos habilita. Número a Cartes uno. no. Cartes no. Número uno, ¿verdad? Número dos, yo creo que, vamos a decir, y esto lo repito siempre, nosotros necesitamos una posición seria, responsable, sensata, no quiero generalizar, ¿verdad? Pero que lleve adelante, que sea pro país, ¿verdad? Yo digo pro gobierno porque la gente se enoja conmigo, pero cuando digo pro gobierno no digo que es pro Cartes o pro Lugo o pro Franco, no, pro gobierno, pro país, porque a medida que al gobierno nacional le vaya bien, al Paraguay le va bien, ¿verdad? Y en el 2003 yo siempre le digo, ¿verdad? Patria Querida, a pesar de todo, ¿verdad? Apoyó la ley de adecuación la adecuación fiscal, ¿verdad? Que le llamaban el impuestazo y lo criticaron a Patria Querida y fue la ley que ordenó al país macroeconómicamente estando al punto del default. Y ese es el ejemplo de políticas públicas serias y responsables. Es lo que va a entrar a ser Patria Querida, una oposición responsable. Bueno, agradeciendo mucho a los invitados, Manuel Riera, Fidel Zavala. Hay mucho por hablar de esto y creo que es tema de todos los días. Y hay tantos temas en este enero diferente, intenso en algunos casos, caliente. Así que gracias por venir. Nosotros nos quedamos un ratito más porque quiero mostrarles algo a ustedes. Una fotografía de... gracias, Manuel Riera. Muy amable, gracias, Fidel Zavala. Gracias por estar con nosotros. Último corte, por favor, y en un ratito cerramos el programa. Estamos cerrando el programa. A ver, la primera fotografía. Esto es lo que se viene a partir de ahora. A ver. Por favor.
Ahí está. Pedro Aliana, Santiago Peña, Mario Abdo Benítez. ¿Qué es eso? Y todos son uno. Juan Carlos Guasmosi está atrás, ¿eh? Y ya se juntaron todos los Mira, colorados. Juan Guasmosi Carlos con Guasmosi. Seifar. Mm. Nicanor se pasó hablando con Castiglioni con Nicanor durante la O sea, proclamación. el presidente y el ex vicepresidente. Sí. Todo. El que Estuvo está- González Maqui Las también. duplas. Estuvo González Maqui también. El que está atrás Él no general tenía los Derete. vicepresidentes. No, claro que sí tuvo. Un encargado de despacho lo que tuvo. Impecable manejo del ritual colorado, de la liturgia, el abrazo republicano con la foto correspondiente, el discurso... Los expresidentes atrás. Sí, los expresidentes atrás. Lo que comentábamos al comenzar el programa, el discurso de Marito con una apología de varios párrafos sobre su padre, que al final fue lo más aplaudido de su discurso. Con todo chiste. Y bueno, los colorados juntando todas sus fuerzas de acá a los próximos 90 días. Y la otra, Cartes habló muy poquito. habló poco, poquito. pero habló Habló, bien. dijo, aquí estoy, dijo. Aquí estoy. habló de Se puso- heridas. Estoy a su disposición, Sí. le dijo. Sí. a Pero Mario primero Benítez. habló de heridas que quedaron, Sí. que hay todavía enojos, pero que hay que superar, ¿verdad? Y No, después se puso a disposición. entienden los colorados de Sí, Pero Aliana bien. ¿Sí? Aliana bien, también Aliana, sí. Poco, breve. Los discursos no fueron esos discursos extensos, nada, muy bien. Y Marito fue el que habló más tiempo. Probablemente el momento de mayor protagonismo de Aliana desde que ganó la presidencia. Totalmente. Sí. Y los espantavotos a un costado. Atrás, Sí, atrás. Casi no estaban. Bueno, algunos ni estaban. A ver la otra fotografía, por favor. Porque esto se viene, de esto ya no para, ¿eh? Ahí está. A ver. Y ahí está. A pleno, por favor, señor Ah, director. sí, Mateo Armelli, No somos nosotros los protagonistas. Ahí Efraín está. Alegre Efraín Alegre, Leo Rubín, y Leo Rubí. Carlos Mateo. Carlos Mateo Balmini. Ujú. Creativo todo, los lista uno, un Sí. dedo, los lista Los dos, dos, dedos. ¿qué? Vencedores y vencidos en ambos casos. Faltan los Juntos. olimpistas acá con 3 dedos. Vencedor y vencido, ¿viste? Sí, Sí. en ambos casos. Y miren que el mérito de Aliana en el Partido Colorado es que él en su departamento no perdió. Claro. No perdió, nadie le puede decir absolutamente Ahí, nada. por ejemplo, Aliana. la B de vencedores y De el vencidos. otro de vencidos. Claro. Ahorita voy antes, pará. Ah, perdón. Bueno, gracias Tela, gracias Alfredo. Gracias. Hasta el lunes. Le invité Muy a bien. cenar, pero están todos cansados. Yo estoy dispuesto. ¿sí? No, nadie está cansado. No sé por qué. Bueno, gracias por elegirnos, por acompañarnos también esta noche.